Estados Unidos, con el 11 de septiembre, cambió la geopolítica del mundo con la respuesta que dio a los ataques terroristas propinados por el grupo Al-Qaeda. Cambió la geopolítica del mundo porque Estados Unidos durante los años 90 había sido el triunfador de la Guerra Fría, y con esto empezó una expansión de su economía, incluyendo a China, a sus proyectos de expansión empresarial, a México con el Tratado de Libre Comercio junto con Canadá. Buscó el presidente Clinton la Alianza de Libre Comercio de las Américas y se apoyaba mucho en los éxitos de la Unión Europea. Pero el 11 de septiembre viene a mostrar la cara negativa de la globalización, que es el terrorismo, la emergencia de desmembramiento de países, los conflictos de nuevo tipo inspirados por motivaciones religiosas, por motivaciones étnicas en todo el mundo. Ya estaba a la sombra de las guerras de Yugoslavia y ahora se abre una nueva trinchera que es las guerras en el Medio Oriente y Asia contra el terrorismo. Entonces sí hubo un cambio radical y también hubo una revaloración del uso de la fuerza militar para que no haya factores negativos alterando el orden mundial, y ahí Estados Unidos diseñó junto con la OTAN y básicamente con Inglaterra pues todo el plan de ocupación militar de Afganistán, el ataque a Afganistán para desplazar a los talibanes del poder, porque Al-Qaeda radicaba en Afganistán y desde ahí se habían planificado 2 ataques a Nueva York. Cuando aparece una amenaza como el terrorismo, pues la gente se siente desprotegida y cualquier cosa que un gobierno ofrezca en términos de protección de la integridad de los ciudadanos, de su seguridad, etcétera, pues la gente lo apoya, ¿no? Entonces Estados Unidos sí hizo una campaña mediática a través de los medios masivos de comunicación para señalar que había una gran amenaza que eran los grupos islámicos, y entonces que había que cambiar muchas leyes para proteger a la población y que no se repitieran los escenarios del 11 de septiembre. Aquí hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene la población que tiene más transportes aéreos del mundo, o sea, la cantidad de gentes que vuelan en Estados Unidos para ir a trabajar todos los días y todo esto es impresionante. Tiene muchísimos vuelos alrededor de todo el país, de todas las ciudades con todo el país, muchísimo más que Europa, muchísimo más que cualquier otro país. Entonces la gente empezó a ver el miedo a través del peligro de los aviones, y ahí es donde comenzó todo el tema de la seguridad aérea, ¿no? Pero también se traslada a la seguridad en puertos y la seguridad en fronteras terrestres. El gobierno de George W. Bush, inmediatamente después de los ataques, aprobó en el Congreso de Estados Unidos el Acta Patriótica a fines de octubre del año 2001, y el Acta Patriótica autorizaba a las agencias de investigación de Estados Unidos, sobre todo al FBI, a investigar ciudadanos, interceptar sus comunicaciones con orden judicial, pero sin informárselos. Y entonces sí se expandió una ola xenofóbica, anti-oriental, anti-musulmana por Estados Unidos, sobre todo en los pueblos pues más aislados, donde se hablaba de que había ataques por todo Estados Unidos planeándose para destruir las capacidades económicas. Y empezó a haber una paranoia social que continuó bastante tiempo, y esa paranoia social, después de un largo proceso de gestación, pues Donald Trump la convierte en fuerza política, ¿no? En esto, y México fue muy afectado por esto, hubo una estrategia de reforzamiento de todas las fronteras de Estados Unidos, y incluye fronteras terrestres, fronteras aéreas, aeropuertos, fronteras navales. Se cambió todo el sistema de control migratorio de muchos países que tenían muchas frecuencias de vuelo hacia Estados Unidos, obligándolos a incorporarse a un sistema de captura de información y de datos que informaran a Estados Unidos, a la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, pues todos los pasajeros que subían a los aviones, ser informados en tiempo real, y así buscar que terroristas no logren ingresar a Estados Unidos. Entonces se reforzaron los aeropuertos, cambió el sistema de información de migración en todo el mundo. Estados Unidos prácticamente llevó a que los países del mundo compartieran su información migratoria aérea con ellos, y también la información terrestre. Por ejemplo, Estados Unidos hizo un programa con México llamado Fronteras Inteligentes, firmado en marzo del año 2002, donde se hablaba de la modernización tecnológica del Instituto Nacional de Migración para controlar migrantes que podían acercarse a México por la frontera sur, por Guatemala, por la ciudad de Tapachula, y que pudieran entrar terroristas por la frontera sur de México, aprovechando que se sabía y se sabe y siguen igual que estas fronteras son de fácil cruce y son porosas, ¿no?